Hola chicos, hoy vamos entonces a continuar con nuestras enseñanzas del segundo periodo. En este caso vamos a ver las reacciones orgánicas y cuáles son las reacciones de adición. Nos acompaña nuevamente su profesora Orquídea de la Barrera Paternina para grado 11. Recuerden poner en manos de Dios cada una de las actividades que realicemos y acordarnos siempre que estamos en sus manos. Bien, entonces un poco de historia. Vamos a recordar qué hizo de la química orgánica que se relacionara tanto con nuestra vida cotidiana y por qué es tan importante. Bueno, las reacciones orgánicas más antiguas son la de combustión de combustibles orgánicos y la saponificación de las grasas para elaborar jabón. Esto viene casi desde el antiguo Egipto, cuando por accidente se dieron cuenta que podían elaborar jabones a partir de la grasa de animales que se producía al conjunto con las cenizas. Entonces se dieron cuenta que podían utilizar ese mecanismo para obtener la saponificación. Bien, la química orgánica moderna empieza con la síntesis de Wöhler en 1828. En la historia del Premio Nobel de Química se han entregado premios por la invención de reacciones orgánicas tales como la reacción de Grignard en 1912, la reacción de Diels-Alder en 1950, la reacción de Whiting en 1979 y la metatesis de olefinas en el 2005. Bueno, las reacciones químicas no tienen por qué ser aburridas. ¿A qué hace referencia esto entonces? Pues sencillamente que las reacciones químicas, si se dan cuenta aquí, un átomo de sodio está feliz con su electrón de más y llega un átomo de cloro que es bastante troll y le roba ese átomo, él completa su octeto y deja al sodio protonado, es decir, con una carga positiva además y sin la estabilidad que le brindaba el electrón. Entonces hay que tomar un poquito de recocha el Bien, entonces vamos a hablar de lo que son las reacciones químicas orgánicas, lo que son sus transformaciones que ocurren a partir de la ruptura o de la formación de nuevos enlaces en compuestos del carbono. Suelen implicar cambios en la hibridación en los ángulos de enlace. En su mayoría se llevan a cabo en sitios específicos de reactividad, es decir, en los grupos funcionales, como por ejemplo la oxidación del etanol. ¿Qué factores entonces intervienen en una reacción orgánica? Pues dentro de esos factores encontramos el mecanismo de reacción, que es la descripción detallada de cómo ocurre una reacción química. Pero tenemos que recordar algo. Las reacciones químicas orgánicas se dan gracias a los enlaces que presentan, que los enlaces que se presentan son covalentes. Entonces se caracterizan por ser fuertes. Su energía de activación es elevada, pero la velocidad de reacción en la que ocurre es lenta. Por ello, se requieren de presencia de catalizadores o el aumento de temperatura para que la reacción ocurra. Las reacciones orgánicas se dan en varios procesos de la vida cotidiana, como la producción de moléculas para síntesis de medicamentos, como son plásticos, aditivos usados en la conservación de alimentos y en la industria textil, en el proceso de los colorantes también. Además, también se da en la termodinámica, que constituye los cambios de energía durante la reacción en las transformaciones físicas y químicas, las que indican la estabilidad o el equilibrio de los reactivos y de los productos que se forman. La cinética es la velocidad con la que ocurre una reacción en diferentes condiciones y concentración de los reactivos. Cabe resaltar que la conversión de reactivos a productos está determinada por la pérdida de energía libre. La energía libre es la cantidad de energía que puede usarse en una reacción. Si la energía libre
es negativa, la reacción es espontánea, es decir, se ejecuta sin adicionar energía. Además, el proceso libera energía. Pero si la energía es positiva, como se observa en algún gráfico que no les he presentado aquí, pero se los voy a pasar, lo pueden ver en la página 68 de su libro, podemos decir que la reacción se puede decir que es no espontánea. Entonces eso significaría que se debe ejecutar una adición de energía. Aunque la energía libre determine la espontaneidad, eso quiere decir que la velocidad de reacción debe ser mayor. Bien, entonces tenemos qué otros factores intervienen en una reacción química. Entonces, ¿qué podemos decir de esos factores que pueden intervenir en una reacción química? Tenemos que los factores que rigen las reacciones orgánicas son esencialmente los mismos que de cualquier reacción química. También puede decirse que son factores específicos de las reacciones orgánicas, aquellos que determinan la estabilidad de los reactantes y productos, tales como la conjugación. ¿Y qué es la conjugación? La conjugación ocurre cuando un proceso orgánico donde los átomos están unidos mediante enlaces covalentes, enlaces simples y múltiples alternados, como por ejemplo carbono doble enlace, enlace sencillo, carbono doble enlace, carbono enlace sencillo, y con influencia mutua para producir una región llamada disociación electrónica. También tenemos lo que es la hiperconjugación, que consiste en la interacción estabilizante que resulta de la interacción de dos electrones en un sistema, en un enlace sigma con un orbital p adyacente, no enlazante o antienlazante, o con un orbital p lleno para producir un orbital molecular extendido, lo cual incrementa la estabilidad. Cuando referimos a la aromaticidad, es una propiedad de los hidrocarburos cíclicos conjugados en la que los electrones de los enlaces dobles libres de poder circular alrededor de un enlace a otro, algo así parecido como la resonancia. Sea un enlace alrededor de doble o simple, confiere a la molécula una estabilidad mayor que la conferida inicialmente. Y la presencia y la estabilidad de reactivos intermedios tales como radicales libres, carbocationes y carbaniones. ¿Qué es un radical libre? Pues un radical es una especie química caracterizada por poseer uno o más electrones desapareados. Se forma en el intermedio de las reacciones químicas a partir de la ruptura homolítica de una molécula. En general es extremadamente inestable y por tanto con gran poder reactivo. Carbocationes y carbaniones son carbonos con carga positiva o con carga negativa respectivamente. Seguimos con los factores entonces. Un compuesto orgánico puede consistir en varios isómeros. ¿Qué me está diciendo esto? Que en consecuencia la selectividad en términos de regioselectividad, diasteroselectividad y enantiomeroselectividad es un criterio importante para muchas reacciones orgánicas. Cada uno de esos conceptos, aunque suene un poco extraño, los vamos a ir desarrollando a medida que transcurra nuestro periodo académico. Entonces, ¿qué más podemos decir? Que la estereoquímica de las reacciones pericíclicas están regidas por las reglas de Woodward-Hoffmann y las muchas reacciones de eliminación por la regla de Saitev.
Las reacciones orgánicas son importantes en la producción de fármacos. Ya les había dicho que una de las características de las reacciones orgánicas es la producción de fármacos. Muy bien, entonces continuamos con una parte importante. Antes de continuar, aclaro, la estereoisomería es una parte de la química que toma como base de estudio la distribución espacial de los átomos que componen las moléculas y el cómo afecta a las propiedades la reactividad de dichas moléculas. También se puede definir como el estudio de los isómeros de los compuestos. Ahora, cuando les hablé de reacciones pericíclicas, ¿qué quiere decir una reacción pericíclica? Es una reacción concentrada en el estudio de la transición que tiene la geometría cíclica. Las reacciones pericíclicas suelen ser reacciones de rearreglo. Una reacción pericíclica puede ser catalogada como una reacción propia. Bueno, aquí les traigo mi lista de super memes, donde una reacción de una cinética muy lenta, ¿qué le podemos colocar? Pues un catalizador. Cuando tenemos un electrón perdido, pues el núcleo pregunta, ¿dónde rayos está? Sí, el chiste se cuenta solo. Pero como soy muy mala para los chistes, les traigo esto. Cuando cuento un chiste de química y nadie lo entiende. Continuamos entonces especificando lo que vamos a trabajar en esta clase. Esta clase netamente nos vamos a concentrar en la reacción de adición. Para futuras clases vamos a tener el resto disculpen que se me trabe la lengua, vamos a tener las distintas formas de clasificar las reacciones de adición. En este caso vamos a hablar de un tipo de reacción de adición. Entonces, ¿qué se aclara? Que la reacción de adición en química orgánica es una reacción donde una o más especies químicas se suman a otra, es decir, el sustrato. El sustrato es la parte orgánica de la reacción, que posee al menos un enlace múltiple, formando un único producto e implicando que en el sustrato la formación de dos nuevos enlaces. Sustrato y substrato son lo mismo. Y una disminución en el orden o multiplicidad del enlace. Existen tres tipos de reacciones de adición. Tenemos las reacciones de adición electrofílicas, que son las que vamos a trabajar el día de hoy, donde el electrófilo suele representarse por una E+. Tenemos las adiciones nucleófilas o nucleofílicas, donde el núcleo suele ser representado por Nu-. Y por último, tenemos las adiciones radicalarias, donde el electrón libre del radical generado se suele representar por un punto. Entonces, ¿qué características tiene una reacción electrofílica? Pues es propia más que todo de los alquenos o de los alquinos. Es una reacción de sustancias donde las sustancias de doble enlace o triple enlace según la ecuación. En este caso les traigo la representación de un doble enlace y está interactuando con un ácido inorgánico. Aquí tenemos el sustrato, que es la parte, ya les señalo, tenemos el sustrato, que es este, que es la parte orgánica, y tenemos el reactivo, que es la parte inorgánica, que nos va a dar un producto. Si bien aquí les estoy mostrando qué es lo que va a suceder, es decir, vamos a romper el doble enlace y vamos a incluir un nuevo elemento. Y se van a dar cuenta que absolutamente todos los elementos van a ser parte de la cadena. Bien, en la primera etapa, ¿qué vamos a hacer? La primera etapa es la realización de la reacción de adición, el protón al alqueno nucleófilo para formar un carbocatión, y la segunda etapa del carbocatión reacciona con el nucleófilo. Aquí los tenemos. Primera etapa, vamos a desprotonar, vamos a romper el enlace
y nos vamos a unir con el hidrógeno. ¿Qué sucede? Que al romper el enlace, este carbono queda cargado positivamente. Como este carbono queda cargado positivamente, el bromo que quedó cargado negativamente luego de la ruptura del hidrógeno con el bromo pasaría a ocupar el lugar que dejó el doble enlace vacío. Y aquí tenemos la unión de el bromo cuando se une al carbocatión, que es la partícula que tenemos aquí señalada. ¿Bien? Entonces, la adición de electrófilos a alquenos hace posible la síntesis de muchas clases de compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos otro, un doble enlace que reacciona con un ácido bromhídrico. Tenemos acá que se rompe el enlace, el hidrógeno ocupa la posición de uno de los enlaces y el bromo ocupa la siguiente posición. Acá tenemos una reacción de, esta es una halogenación, esta es una esto es una, se me fue la paloma. Esto es una hidratación, no, por Dios, se me olvidó. Esto se le llama una reacción con hidrogenación, con la hidrogenación. Entonces aquí tenemos una hidrogenación y al hidrogenar los dos hidrógenos van a ocupar el lugar que dejó cargado cada uno de los que dejó cargado el enlace. Acá tenemos nuevamente, pero aquí tenemos una halogenación sin ácido. Aquí tenemos, si se dan cuenta, en esta parte tenemos un ácido, en esta parte tenemos solamente bromo y funciona de la misma manera. Al desprotonarlo, el bromo queda cargado negativamente. ¿Por qué? Porque este doble enlace se rompe, un bromo ocupa la oposición que queda cargada del carbono y el otro bromo ocupa la otra posición. En este caso que tenemos dos catalizadores. ¿Qué me están diciendo estos catalizadores? Que van a hacer una reacción donde van a tener la formación de unos compuestos. Es decir, aquí puede reaccionar la primera vez con con cada uno de estos compuestos y aquí se dan cuenta de lo siguiente. Aquí utilizamos el peróxido de hidrógeno y el grupo OH. Rompen el enlace y se ocupan en cada una de las posiciones. ¿Qué tenemos acá? Una reacción nuevamente, miren, un ácido inorgánico reacciona, pero como esta reacción es lenta, utilizamos un catalizador. Al utilizar el catalizador, vemos que acá se da un diol. Miren que aquí debajo les estoy colocando los nombres de los productos. Aquí se da un haloalcano, aquí se da un alcano. Aquí tenemos un 1,2 dialoalcano, aquí tenemos un diol y aquí tenemos un alcohol. Recordemos que si miramos la estructura normal de cada una de estas moléculas, tenemos los compuestos que les acabo de señalar. Y por último tenemos una halohidrina. ¿En qué consiste? En que un halógeno, en este caso el bromo, reacciona formando dejando escapar el doble enlace, rompiendo el doble enlace, el bromo ocupa esa posición, pero aquí tenemos un catalizador muy importante y es el agua. Y el agua la utilizamos para hidratar. ¿Qué pasa? Que aquí la reacción, el catalizador sí interviene y aquí se formaría la halohidrina más un ácido bromhídrico. Y por último, aquí tenemos este compuesto. También utilizamos catalizadores, fíjense que aquí tenemos dos catalizadores, tenemos el agua, tenemos el grupo OH y para que se den cuenta ustedes, aquí están funcionando ambos, tanto el hidrógeno como el OH, están utilizando ese espacio tan importante que dejó el doble enlace. Bueno, en resumen, ¿qué podemos decir? Que las reacciones de adición se presentan enlaces dobles y triples, se emplean átomos o grupos de átomos como por ejemplo el hidrógeno o el agua, o enlaces múltiples con el fin de reducir la multiplicidad,
con el fin de reducir la multiplicidad de los mismos. Se requieren catalizadores porque son muy lentas las reacciones y se pueden dar por método de halogenación, hidrogenación o hidratación de hidrocarburos. Gracias por su atención, espero no tengan preguntas, dudas ni inquietudes, y si las tienen vayan a Google. La verdad es que no es cierto, chicos, recuerden participar en el foro de inquietudes de Classroom o de Genosoft. Y recuerden, viva Jesús en nuestros corazones por siempre.